Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión del apartado de física. Hoy vamos a resolver un problema de movimiento uniformemente acelerado, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En este caso, el problema que se nos plantea es el siguiente. Estamos al borde de un acantilado, ¿de acuerdo? Y arrojamos un objeto desde la parte superior del acantilado, aquí. Arrojamos el objeto hacia arriba, con una velocidad inicial de 6 metros por segundo, ¿de acuerdo? Este objeto alcanzará una altura total, ¿de acuerdo? Aquí arriba, y luego comenzará su caída. Bien, pues nos preguntan, ¿qué altura va a alcanzar el objeto, la altura máxima? Cuando vuelva a alcanzar la altura del acantilado, ¿qué tiempo habrá pasado? Bien. Luego el objeto seguirá cayendo hasta el suelo, ¿de acuerdo? Pasado un tiempo total de 1,94 segundos y nos preguntan qué velocidad final tendrá en ese punto y cuál es la altura del acantilado. Esta altura de aquí, ¿de acuerdo? Esta altura de aquí. Bien, pues vamos a empezar con el ejercicio. Empezamos con el apartado A, donde nos preguntan la altura máxima que alcanzará esta piedra, este objeto que lanzamos hacia arriba, con una velocidad inicial de 6 metros por segundo. Bien, pues vamos a ir a las ecuaciones de energía, en este caso, ¿de acuerdo? Si recordáis, la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y la energía potencial es la masa por la gravedad por la altura. Bien. De acuerdo al principio de conservación de energía, la energía que tenemos en el primer punto, que será cuando lanzamos la piedra, ¿de acuerdo? Esta energía inicial será íntegramente energía cinética, ¿de acuerdo? Ya que en ese punto no tenemos energía potencial, ya que si utilizamos como referencia el borde del acantilado, vamos a considerar que ahí este va a ser nuestro eje de referencia, la altura va a ser 0, por lo tanto no tendremos energía potencial, ¿de acuerdo? Todo va a ser energía cinética. Bien. ¿Cuál será la energía final que tendremos? Bueno, la energía final en este punto, aquí arriba, será todo energía potencial. No habrá nada de cinética, ya que en este punto la velocidad será 0, ya que el objeto se detiene para empezar a caer. ¿De acuerdo? Por lo tanto, solo tendremos energía potencial. Bien, debido a la ley de conservación de energía, puesto que consideramos que no hay rozamiento ni nada por el estilo, sabemos que la energía inicial será igual a la energía final. Bien, bueno, sabiendo esto, sabremos entonces que la energía cinética que tenemos al inicio será igual a la energía potencial que tendremos al final del movimiento. ¿De acuerdo? Por lo tanto, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado será igual la velocidad inicial a la masa por la gravedad por la altura. Bien, continuamos. Vamos a pasarlo aquí a limpio. Bien, podemos ver que las masas se van, ¿de acuerdo? Se simplifica y nos queda esto. Bien, aquí lo que nos piden es calcular la altura, por lo tanto la despejamos. Bien, la gravedad pasa a dividir y nos queda esto. Con esto ya podemos resolver el problema. La altura será un medio de la velocidad inicial al cuadrado, que hemos dicho que es 6 metros por segundo, 6 al cuadrado, dividido por la gravedad, que es 9,8 metros por segundo, partido segundo cuadrado. Esto sería 36 partido 2 por 9,8 y esto es 1,83 metros. Bien, por lo tanto, esta altura que alcanza el objeto es 1,83 metros. ¿De acuerdo? Con eso tenemos resuelto el apartado A. Sigamos con el apartado B.
nos está pidiendo el tiempo, este tiempo de aquí, que tarda en llegar el objeto de nuevo a la altura del acantilado, ¿de acuerdo? Es decir, el tiempo que tarda en hacer este recorrido de aquí. Muy bien. Vamos a utilizar los mismos principios que hemos usado hasta ahora de conservación de energía, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hacerlo aquí abajo en limpio. Tenemos la piedra que se encuentra a una altura de 1,83 metros. La velocidad en este punto es 0 metros por segundo, ya que va a empezar a caer. Bien. El movimiento que va a hacer va a ser este, ¿de acuerdo? Alcanzará este punto en un tiempo que tenemos que calcular. Tendrá una velocidad que tampoco conocemos. Lo que sí sabemos es la aceleración que lleva, que es la de la gravedad, que es 9,8 metros partido segundo al cuadrado. Bien, nuestra referencia va a seguir siendo la parte alta del acantilado. Esta es nuestra referencia. Aquí consideramos que la altura es 0 ahora mismo, ¿vale? Y la hemos considerado como nuestra referencia. Por lo tanto, en este caso, la energía que tenemos en este punto, que vamos a llamar energía inicial, será puramente potencial, ¿de acuerdo? No tendremos energía cinética, ya que tenemos una velocidad de 0, no hay energía cinética, solo es potencial. La energía que tendremos en este punto de aquí, cuando cae el objeto hacia el borde del acantilado, será la energía final. Y en este caso, como hemos tomado como referencia el borde del acantilado, una altura de 0, solo tendremos energía cinética. Bien, no os liéis con esto, ya que tened en cuenta que hemos considerado que la referencia para este momento es el borde del acantilado, y esto hemos considerado que es la altura 0. Por lo tanto, no habría energía potencial utilizando este planteamiento. Bien, por la ley de conservación de energía, estas dos energías deben de ser iguales, la energía final y la inicial. Bien, pues igualando esto, tendremos que la masa por la gravedad por la altura de la energía potencial inicial será igual a la energía cinética, que es la energía final, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Despejamos la velocidad y tendremos que la velocidad al cuadrado es igual a 2 por la gravedad por la altura. La velocidad será, por tanto, la raíz de 2 por la gravedad por la altura. Esto es 2 por 9,8 por la altura que hemos calculado antes, que es 1,83. Y tenemos que la velocidad es de más o menos 6 metros segundo, que concuerda, en lógica, que la velocidad final sea la misma que la inicial con la que lanzamos la piedra. Si os acordáis al principio, lanzamos la piedra a 6 metros por segundo, tiene lógica que cuando vuelva al mismo punto alcance la misma velocidad, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que no hay rozamiento, estamos despreciando el rozamiento con el aire. Si os dais cuenta, tenemos una velocidad, nos dan dos velocidades, una positiva y otra negativa, y tendremos que tomar una u otra en función de cómo hayamos elegido el eje de referencia. En este caso, si consideramos que nuestro eje Y es este, nuestro eje X es este, ¿de acuerdo? Y si nos estamos desplazando en este sentido, ¿de acuerdo? Nuestra velocidad sería negativa, ya que nos desplazamos en el eje Y hacia el eje negativo, ¿vale? Por lo tanto nos quedaríamos con la velocidad de menos 6 metros segundo. Bien, pues ahora que ya tenemos la velocidad, lo que vamos a hacer es calcular el tiempo que tarda en llegar esa piedra a ese punto. Y para eso utilizaremos las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ya que esto es un movimiento acelerado, con una velocidad que no es constante, pero con una aceleración que sí lo es, que es la de la gravedad, 9,8 metros segundo cuadrado. Bueno, pues vamos a proceder. Bien, pues ya que tenemos la velocidad, vamos a calcular el tiempo que tarda en llegar el objeto a ese punto. Conocemos la aceleración, que es la gravedad,
que es 9,8 metros segundo al cuadrado. Conocemos la velocidad a la que nos estamos moviendo, que es 6 metros por segundo. Y lo que necesitamos averiguar es el tiempo que tardamos en recorrer ese espacio con esa velocidad. El espacio también lo conocemos, por cierto. El espacio recorrido es 1,83 metros, que es la altura a la que ha caído el objeto. Bien, pues con todos estos datos podemos calcular perfectamente el tiempo. Vamos a ello. Bien, si recordamos las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿de acuerdo? Hay una de ellas que era: el espacio es igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Vamos a utilizar esta ecuación de aquí para resolver nuestro ejercicio. Despejamos el tiempo, ¿de acuerdo? Tenemos que tener en cuenta que esta parte de aquí es 0, ya que la velocidad inicial de la que parte nuestro objeto es 0, por lo tanto tenemos esto, ¿bien? Por tanto, el tiempo es igual a 2e partido por a, y todo esto raíz cuadrada. Bien, pues si operamos esto nos da 0,61 segundos, ¿de acuerdo? Este es el tiempo que tarda la piedra, si este era nuestro acantilado, ¿de acuerdo? Es el tiempo que tarda la piedra en llegar desde el punto más alto a la altura del puente, ¿de acuerdo? 0,61 segundos. Si queremos saber el tiempo total que ha tardado en subir y bajar, pues lo único que tenemos que hacer es multiplicar por 2, ¿de acuerdo? El tiempo que ha tardado en hacer todo este movimiento será el doble que ha tardado en caer. Por lo tanto, el tiempo en hacer todo el recorrido será 0,61 por 2, que es 1,22 segundos. Bien, vamos con el siguiente apartado. Bueno, pues he hecho un poquito de limpia en el ejercicio para que queden las cosas un poco más claras. Y hemos calculado, recordemos, la altura que alcanza el objeto, ¿de acuerdo? La altura máxima que alcanza, que es 1,83 metros. El tiempo que tarda en volver a la altura del acantilado, en hacer este movimiento, ¿de acuerdo? Que es 1,22 segundos. Y ahora nos piden calcular la altura que tiene el acantilado, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que el tiempo total que le ha llevado el objeto desde que lo lanzamos hasta que ha caído al fondo es de 1,94 segundos, y además que calculemos la velocidad a la que llega. Bien, lo primero que voy a hacer para resolver este problema es calcular el tiempo que el objeto tarda desde el borde del acantilado al fondo, ¿de acuerdo? Para que nuestra referencia sea del borde del acantilado hacia abajo y nos olvidemos de todo lo que ocurre por encima, ¿de acuerdo? Al igual que hicimos antes. Antes nuestra referencia fue siempre el borde del acantilado, considerábamos que esto era la altura 0. Ahora vamos a considerar este mismo eje de referencia, pero vamos a referenciar hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces, este tiempo, ¿de acuerdo? Este tiempo, vamos a llamar t sub 2, que tarda en caer la piedra desde el borde hacia abajo, será el tiempo total que le ha llevado a hacer el movimiento completo, que nos dicen que es 1,94, menos el tiempo que ha tardado en hacer este recorrido en la parte superior del acantilado, que es 1,22 como calculamos antes. Por lo tanto, el tiempo que le ha llevado el objeto caer desde el borde del acantilado al suelo es de 0,72 segundos. Bien, ya tenemos este dato. Ahora nuestro problema es este. Vamos a transformarlo, para simplificarlo, en este ejercicio. Tenemos aquí el borde del acantilado y el suelo. Tenemos el objeto en este punto, ¿de acuerdo? Con una velocidad de 6 metros por segundo, como hemos calculado antes. Tened en cuenta que si cogemos esta referencia, nuestra velocidad sería negativa, ¿de acuerdo? Si esta es nuestra referencia, este es el eje X y este es el eje Y, nos estamos desplazando hacia abajo en el sentido negativo del eje de coordenadas, ¿de acuerdo? Bien, tenemos esta velocidad inicial
esta es la altura que desconocemos. El tiempo que tarda en recorrer este espacio es 0,72 segundos. ¿De acuerdo? La aceleración es la gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y tenemos que hallar la velocidad final, bien, y esta altura, como he comentado antes, que es ese espacio que está recorriendo el objeto. Bueno, pues vamos a acudir a las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado una vez más. ¿A cuál vamos a recurrir en este caso? Bien, pues vamos a recurrir a la misma de antes. El espacio es igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Bien, lo tenemos todo. Tenemos el tiempo que transcurre, que es 0,72 segundos. La aceleración a la que va el objeto, que en este caso es la gravedad. Y tenemos la velocidad inicial, que son menos 6 metros por segundo. De esta forma hallaremos el espacio, que es la altura que nos están pidiendo calcular, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces la altura será 6 metros por segundo, menos 6 metros por segundo, ya que estamos haciendo la referencia de esta manera, por el tiempo que tarda, 0,72 más 1/2 por, ojo, la aceleración también será negativa, ¿de acuerdo? Igual que nuestra velocidad es negativa, nuestra aceleración es negativa, por el tiempo al cuadrado, que es 0,72 al cuadrado. Operando obtenemos una altura de menos 6,8 metros de altura, ¿de acuerdo? ¿Qué sentido tiene que la altura sea negativa? Bueno, simplemente tiene que ver con el hecho del sistema de referencia que hemos tenido en cuenta. Hemos dicho que este es nuestro acantilado, ¿de acuerdo? Y nuestro eje X está aquí arriba, nuestro eje Y es este de aquí, y nos estamos desplazando en este cuadrante, ¿de acuerdo? Por lo tanto estamos en el eje negativo de las Y's, por lo tanto nuestra altura nos está dando negativa. Pero si hablamos en el mundo real, por supuesto, el sentido que tiene es que estos 6,8 metros sean un valor absoluto, un valor positivo. Este valor negativo de aquí simplemente es por cómo hemos tomado la referencia en nuestro eje de coordenadas, donde tenemos una aceleración y una velocidad que hemos tomado como negativas, puesto que nos estamos desplazando hacia el eje negativo de las Y's. ¿De acuerdo? No os liéis con esto, simplemente tened siempre muy claro cuál es vuestra referencia. ¿De acuerdo? Mucho cuidado ahí con el tema de los signos. Bien, ya tenemos la altura y ahora vamos a calcular la velocidad final con la que se desplaza el objeto. ¿Qué ecuación podemos utilizar? Bueno, podemos utilizar la ecuación que dice que la velocidad final es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Bien, pues nuestra velocidad será igual a menos 6 metros segundo que nuestra velocidad inicial. Ojo, la aceleración también es negativa en nuestro eje de referencia, 9,8 por el tiempo que transcurre, que es 0,72. Obtenemos que nuestra velocidad final es de menos 13,05 metros partido segundo. Menos 13,05, una vez más, os lo recuerdo, sale negativo porque en el eje que hemos considerado de referencia, ¿de acuerdo? Nos encontramos en la parte negativa de las Y's con un desplazamiento hacia los valores negativos. ¿De acuerdo? No os liéis con el tema de los signos. Siempre tened muy claro cuál es la referencia que vais a tomar para hacer el ejercicio. Fijaos que este ejercicio lo hemos hecho en varias partes. Al principio hemos considerado que la parte alta del acantilado era nuestro eje de referencia, para que tuviésemos una altura de referencia 0 aquí, para que nuestra energía potencial en ese punto fuese 0. ¿De acuerdo? Y hemos contemplado esta parte del movimiento. Luego hemos considerado que nuestra referencia seguía siendo esta, pero solo hemos tenido en cuenta esta parte de aquí, la parte inferior. Y esto lo hemos considerado como una velocidad inicial y hemos roto el ejercicio, digamos, en dos partes. Una para la parte superior del puente y otra para la parte inferior del puente. Este ejercicio se podría resolver utilizando todo este movimiento en una misma referencia. Pero de esta forma creo que es más sencillo de entender y más fácil de solucionar y menos lioso. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en los siguientes. Hasta luego.